Me llamo Natalia y el mes pasado cumplí 32 años. Hace 16 años me quedé en la calle y tuve que empezar mi vida desde cero. Jamás me hubiera imaginado que un día abriría la puerta y vería a mi papá parado en el umbral. 15 años de silencio frío, y ahí estaba él. Pero el impacto de verlo no se comparó con lo que me dijo: quería que le entregara mi casa. Este departamento, por el que trabajé sin fines de semana ni días festivos, ahora debía cederlo a mi media hermana, Marina. La misma familia que una vez me echó, ahora quería arrebatarme lo que yo sola había conseguido, sin su ayuda ni apoyo. Dicen que la familia tiene derecho a pedirte que compartas tus logros, que si te va bien, estás obligada a darles. ¿Tú crees que eso es justo? Escríbelo en los comentarios y explícame, quizá yo no entienda algo. Pero si, como yo, piensas que nadie tiene derecho a quitarte lo que ganaste con tu esfuerzo, dale like a este video. Vamos a ver quiénes somos más. Ese domingo en que apareció mi papá empezó como cualquier otro. Yo disfrutaba mi café en la terraza, con la vista panorámica al parque. Mi departamento de 3 recámaras, en un complejo residencial de lujo al poniente de Moscú, está en una calle tranquila, en una colonia que antes solo podía soñar. Pisos de roble anchos, una cocina amplia con isla de piedra artificial y un rincón acogedor para leer con una lámpara de diseñador. Cada detalle lo elegí con cariño cuando lo compré hace 2 años. Este lugar representa todo por lo que he luchado desde aquella noche lluviosa cuando tenía 16 años. Después de 15 años de esfuerzo casi obsesivo, mi agencia inmobiliaria se convirtió en una de las más respetadas en su ramo. Empecé pegando anuncios en postes y trabajando de asistente de un corredor por una miseria, y ahora tengo un equipo de 8 agentes a mi cargo. Mi especialidad es ayudar a familias jóvenes a comprar su primera casa, y eso me dio fama de honesta y comprometida, razón por la que la mayoría de mis clientes llega por recomendación. El año pasado cerramos operaciones por más de 115 millones de rublos. Incluso me mencionaron en la edición local de Forbes, en la sección de 30 menores de 30. No voy a mentir, el éxito material es importante para mí. Pero aún más lo es la estabilidad que construí. Mi casa, mi refugio. Cada mañana la empiezo corriendo 5 kilómetros con mi perro Cooper, un cruce de Golden Retriever que llegó a mi vida hace 4 años. Igual que yo en su momento, él también fue abandonado. Nos encontramos en un refugio y desde entonces su lealtad me acompaña en las noches más solitarias. Mi familia elegida también fue clave en mi recuperación. Sveta, mi mejor amiga desde la secundaria, siempre ha sido mi roca. Cuando todos desaparecieron, sus papás me recibieron en su casa y gracias a ellos pude terminar la prepa. Hasta hoy seguimos cenando juntas cada miércoles, una tradición que sobrevivió a mis exnovios, a su matrimonio y al nacimiento de sus 2 hijos, que me llaman tía Natasa. También está Konstantin Igorevich, mi mentor en el mundo inmobiliario, quien vio mi potencial cuando yo apenas era un estudiante de 19 años sin un peso en la bolsa, sirviéndole café en una cafetería. Sus consejos me ayudaron a sobrevivir en un mundo de negocios despiadado cuando yo no tenía más guía. Y claro, mi psicóloga. Años de trabajo me ayudaron a procesar el trauma del abandono y a volver a confiar. El camino no fue nada fácil. En los primeros años tuve ataques de pánico, noches en vela dudando de mi propio valor y el miedo constante de que todo lo que construí se desvaneciera en un instante. En terapia entendí que mi exceso de precaución y mi perfeccionismo eran la armadura que me fabriqué para protegerme después de la traición de mi papá. Mi vida personal nunca fue sencilla. Tuve varias relaciones serias, pero siempre defendí mi independencia con uñas y dientes. Mi última pareja nunca pudo aceptar que, incluso después de 2 años de matrimonio, me negara rotundamente a poner su nombre en los documentos de mis propiedades. Me llamaba desconfiada. Tal vez tenía razón, pero cuando alguna vez te arrebatan todo, aprendes a proteger lo que vuelves a construir desde cero. La estabilidad de mi rutina diaria me da suelo firme bajo los pies. Fui levantando mi vida ladrillo por ladrillo. Por eso, cuando sonó el timbre aquella mañana de domingo, jamás imaginé que el mundo que había creado con tanto cuidado estaba a punto de ser sacudido por los fantasmas de mi pasado. Para que entiendas la magnitud de lo que significó ver a mi papá en mi puerta, necesitas saber dónde comenzó nuestra historia. Antes de la traición. Antes de las mentiras. Alguna vez fuimos una familia feliz.
Mis primeros recuerdos de infancia están llenos de calidez. Mi mamá era maestra de preescolar y su risa podía llenar toda la casa. Mi papá trabajaba como ingeniero en una fábrica local. Vivíamos en un departamento modesto de 3 cuartos, en la región de Moscú, con buenas escuelas cerca y fines de semana de parrilladas con los vecinos. Mi mamá convertía cada celebración en magia. Decoraba la casa según la temporada y horneaba galletas que impregnaban todo de canela y vainilla. Mi papá era práctico, me enseñó a cambiar una llanta ponchada de mi bicicleta cuando tenía 9 años, y me explicaba con paciencia y lógica cómo funcionaba el mundo. Se complementaban perfectamente y yo jamás dudé de su amor. Cuando tenía 10 años, a mi mamá le diagnosticaron un cáncer de mama agresivo. Los siguientes 8 meses pasaron como en niebla. Vi cómo la mujer llena de vida que me crió se iba apagando frente a mis ojos. Falleció un martes de abril. Sus últimas palabras para mí fueron: encuentra alegría, Natasa, incluso cuando parezca imposible. Después de su muerte, mi papá y yo lloramos juntos. Pasábamos horas en el columpio del jardín de la dacha que ella tanto quería. A veces hablábamos de ella, a veces guardábamos silencio, unidos por la misma pérdida. Nunca quitó sus fotos, y cada año, en su cumpleaños, siempre comprábamos su pastel favorito de chocolate. En esa época, Sveta se volvió aún más importante en mi vida. Su mamá me invitaba seguido a cenar, entendiendo que aunque mi papá hacía su mayor esfuerzo, a veces una niña necesitaba energía femenina. Sveta y yo platicábamos hasta tarde de todo y de nada. Su compañía constante me impidió hundirme en el dolor. Durante casi 2 años, mi papá y yo solo intentábamos reconstruir nuestra vida. Con torpeza aprendió a peinarme y a responder preguntas sobre el crecimiento que normalmente le habría hecho a mi mamá. Éramos un equipo tratando de mantener unida a nuestra familia rota, de honrar la memoria de mi mamá y encontrar alegría, como ella me pidió. Cuando tenía 12 años, papá empezó a salir ocasionalmente en las noches. Siempre regresaba antes de que yo me durmiera. Yo entendía que se sentía solo. Mamá llevaba más de 2 años muerta y, aunque yo la extrañaba cada día, deseaba que él volviera a ser feliz. Cuando finalmente me confesó que estaba saliendo con una mujer llamada Larisa, me mostré cautelosamente optimista. Ver la esperanza en su rostro me hacía querer que le fuera bien. Ella tiene una hija más o menos de tu edad, me dijo una noche, mientras desayunábamos hotcakes un domingo. Se llama Marina. Tiene 15. Es apenas un año menor que tú. ¿Crees que seremos amigas?, pregunté. Eso espero, cariño, respondió, estirando la mano por encima de la mesa para apretar la mía. Pase lo que pase con Larisa, siempre vamos a tenernos tú y yo. Te lo prometo. Una promesa que con el tiempo rompería de una forma que jamás habría imaginado. Pero en ese momento yo le creí sin dudarlo. Al fin y al cabo, habíamos sobrevivido juntos a la peor tormenta de nuestras vidas. Nada podía romper nuestro lazo. O al menos eso pensaba. Conocí a Larisa por primera vez cuando vino a visitarnos con un pay de manzana casero. Me felicitó por el diploma de la Olimpiada de Química que estaba exhibido en el librero y me hizo varias preguntas sobre la escuela, mostrando un interés que parecía genuino. Su hija, Marina, se quedó apartada, mirando con cara indescifrable las fotos familiares. Marina era menudita, con el mismo cabello claro de su mamá y un gesto permanente de labios fruncidos. Cuando intenté enseñarle mi cuarto, me siguió de mala gana, respondiendo mis preguntas con monosílabos. Yo atribuí su frialdad a lo incómodo de la situación y seguí insistiendo, mostrándole mi colección de libros y el telescopio que mi papá me regaló en mi cumpleaños. Mi mamá dice que tu papá gana bien, soltó de repente, pasando el dedo por mi tocador. Trabaja mucho, respondí incómoda por el giro de la plática. Nosotras nos hemos mudado 3 veces desde que mi papá se fue, continuó. Tal vez ahora podamos quedarnos en un solo lugar. Viéndolo en retrospectiva, esa frase fue la primera señal de alarma. Pero yo era demasiado ingenua para reconocerla. El romance entre mi papá y Larisa avanzó rápido. A los 6 meses, él le propuso matrimonio. Me enteré cuando llegaron juntos a casa una tarde y ella traía un anillo de oro brillando en la mano. Ambos irradiaban felicidad. Reprimí mis dudas y los abracé,
diciéndome a mí misma que papá merecía esa segunda oportunidad en el amor. Se casaron con una celebración modesta en un restaurante local. Durante el banquete escuché a Marina decirle a su prima: mi mamá siempre consigue lo que quiere. Siempre. Ese tono triunfante en su voz me heló por dentro. Todo cambió después de la boda. Larisa y Marina se mudaron a nuestro departamento, trayendo montones de cosas que desplazaron las nuestras. El sillón de lectura de mi mamá fue desterrado al balcón para darle lugar al enorme sillón de Larisa. Las fotos familiares fueron reacomodadas y muchas imágenes de mi mamá desaparecieron de las áreas comunes, quedando solo en mi cuarto. Larisa impuso nuevas reglas en la casa. Las tareas se repartieron, pero por alguna razón yo siempre terminaba con más responsabilidades que Marina. Cuando lo señalaba, Larisa sonreía con rigidez y decía: Marinochka tiene la salud frágil, querida. Debemos ser comprensivas. Lo curioso era que esa mala salud nunca le impedía ir a la alberca o pasar horas en el centro comercial con sus amigas. La relación con mi papá empezó a cambiar, al principio casi sin darme cuenta, luego cada vez más. Antes de Larisa, él me ayudaba con mis tareas. Ahora estaba ocupado con las crisis de Marina o con los caprichos de Larisa. Nuestra tradición de los hotcakes dominicales desapareció, reemplazada por salidas a restaurantes donde Larisa podía presumir a su nueva familia perfecta. Tu papá y yo creemos que Marina necesita más atención ahora, me explicó Larisa cuando le pregunté por qué papá no había ido a verme a mi conferencia científica. El divorcio fue muy duro para ella y todavía se está adaptando. Tú eres tan independiente, Natasha, eso es algo que amamos de ti. Pero esa independencia se volvió un arma de doble filo. Ser autosuficiente significaba ser invisible. Mientras papá no faltaba a ninguna de las competencias de natación de Marina, cada vez asistía a menos de mis eventos. Larisa siempre justificaba su ausencia, pintando las necesidades de Marina como más urgentes que las mías. Después vinieron los incidentes pequeños, dinero que desaparecía de mi cajón, páginas arrancadas de los libros que me había dejado mi mamá. Mi reporte escolar apareció misteriosamente dañado la noche antes de entregarlo. Cuando pregunté qué había pasado, Larisa suspiró y dijo: los adolescentes siempre son así de dramáticos. Debe ser difícil para ti, después de tantos años siendo hija única. La actitud de Marina hacia mí oscilaba entre la indiferencia fría y la hostilidad abierta. Delante de mi papá fingía cariño de hermana, ofreciéndose a ver una película conmigo o a trenzarme el cabello. Pero apenas él salía del cuarto, abandonaba todo con algún comentario sarcástico. Él siente lástima por ti porque tu mamá murió, me soltó un día en la cocina. Esa es la única razón por la que todavía te pone atención. Intenté contarle a mi papá sobre esas frases, pero él las minimizaba como simples cosas de hermanas. Dale tiempo, Natasha. Esto es nuevo para todos, me decía. El gaslighting se volvió cada vez más frecuente. Cosas desaparecían de mi cuarto y luego aparecían en mi mochila o debajo de mi cama, haciéndome ver desordenada o descuidada. Conversaciones enteras eran negadas. Nunca dijimos que podía salir este fin de semana. Seguro lo soñaste, insistía Larisa, mientras papá me miraba confundido. A pesar de ese ambiente tóxico, mantenía buenas calificaciones. Me refugiaba en el estudio como posible boleto a la libertad, soñando con una beca en la universidad. Llevaba un registro detallado de mis pertenencias y hasta de nuestras conversaciones en un diario que escondía bajo el colchón, tratando de aferrarme a la realidad cuando cada palabra mía era puesta en duda. Sveta seguía siendo mi salvavidas, la única que había visto el antes y el después de mi familia. Tu madrastra es una manipuladora, me dijo después de pasar medio día con nosotros. La forma en que actúa cuando tu papá está presente y cuando no, es brutal. Para cuando cumplí 18, la casa ya no era un refugio, sino un campo de batalla. Caminaba de puntitas, cuidando no darle a Larisa o a Marina motivos para usar algo en mi contra. Papá se había vuelto la sombra del hombre que alguna vez fue mi aliado. Estaba tan cegado por su nueva esposa que apenas notaba lo que pasaba frente a sus ojos. Yo lo seguía amando desesperadamente e intentaba reconectar en los pocos momentos a solas. A veces veía destellos de lo que habíamos tenido, pero se esfumaban rápido, siempre interrumpidos por alguna necesidad de Larisa o algún berrinche de Marina.
Me aferraba a la esperanza de que tarde o temprano él abriría los ojos. Pero en vez de eso, todo llegó a un desenlace catastrófico una tarde de otoño, cuando regresé de mis actividades extraescolares y descubrí que mi vida estaba a punto de estallar. Esa noche que destrozó mi mundo empezó de lo más normal. Estuve en la biblioteca trabajando con un grupo en un proyecto de química para el examen estatal. La mamá de Sveta me dejó en casa cerca de las 9. Al cruzar la puerta sentí una tensión extraña en el ambiente. Papá estaba sentado en la mesa de la cocina, con el rostro duro y enojado, algo que casi nunca había visto. Larisa estaba a su lado, con la mano en su hombro, un gesto que parecía tanto de consuelo como de control. Marina observaba desde la sala, con los brazos cruzados, en su cara se mezclaban ansiedad y algo que me heló, satisfacción. ¿Dónde estabas?, preguntó papá con dureza. En la biblioteca con mi grupo. Te lo dije en la mañana, y la mamá de Sveta me trajo, respondí. Necesitamos hablar de lo que encontramos en tu cuarto, dijo Larisa con una voz que sonaba ensayada. Algo dentro de mí se rompió. ¿Entraron a mi cuarto? ¿Por qué? No cambies el tema, me cortó papá. Estaba acomodando la ropa y noté que tu cajón no cerraba, continuó Larisa con calma. Pero ella nunca había lavado mi ropa, esa siempre había sido mi tarea desde que se mudaron. Antes de que pudiera decir nada, sacó del bolsillo un fajo de billetes y lo desplegó sobre la mesa, varios de 5.000 rublos, sumando 50.000. ¿Los reconoces?, preguntó. Negué con la cabeza. No eran míos. Estaban escondidos bajo tus calcetas, replicó. Y por coincidencia, es exactamente la cantidad que desapareció de mi cartera ayer. El dinero para el viaje escolar de Marina a San Petersburgo. Mi mente corría a 1000. Yo nunca había visto ese dinero, mucho menos lo había tomado. Yo no lo hice, dije firme. Todo el día estuve en la escuela y luego en la biblioteca. Pudiste haberlo tomado ayer o en la mañana, insistió Larisa. Tú sabías que retiré ese dinero. Estabas en el desayuno cuando lo mencioné. Miré a papá, esperando que al menos considerara que yo decía la verdad. Pero lo que encontré en sus ojos me destrozó, una desconfianza que jamás había visto dirigida hacia mí. También encontramos esto, dijo él en voz baja, empujando hacia mí un pequeño brazalete de oro sobre la mesa. Me quedé sin aliento. Era el brazalete de Larisa, del que tanto se quejaba porque lo había perdido, pero yo lo había visto en su muñeca apenas unos días antes. Tampoco es mío, dije, con la voz quebrada por el pánico. Papá, tú sabes que yo no robaría. ¿Me conoces? Eso creía, respondió él. Y esas 4 palabras me dolieron más que cualquier otra cosa. Eso no es todo, añadió Larisa. Sacó una libreta en la que, según ella, había anotado todo lo que había desaparecido en los últimos meses, pequeñas cantidades de dinero, un par de aretes, la mesada de Marina, todo supuestamente encontrado conmigo. Esto es una locura, protesté, con lágrimas ardiéndome en los ojos. Me están tendiendo una trampa. Entonces habló Marina, con esa voz perfecta de falsa inocencia. ¿Por qué alguien te tendería una trampa? Siempre estuviste celosa desde que mamá y yo llegamos. Siempre haces comentarios sobre mis cosas. No era cierto, pero 3 contra 1 no eran condiciones justas. La discusión subía de tono. Yo seguía negando todo, mientras Larisa sacaba más pruebas de mi supuesta naturaleza de ladrona. Papá se enfurecía más y más, no con la situación, sino conmigo, como si mis negativas fueran más insultantes que el crimen en sí. He tratado de ser paciente contigo, dijo al fin. Sé que te costó adaptarte a los cambios en la familia, pero esto ya pasó de la raya. Yo no hice nada, repetí, con la voz quebrándose. Papá, por favor, créeme. Jamás robaría. Él negó con la cabeza. De él emanaba pura decepción. Las pruebas están aquí, Natasa. Si no puedes ser honesta, ¿cómo vamos a confiar en ti bajo este techo? Entonces vino el ultimátum, mientras Larisa le susurraba algo al oído. Tienes 2 opciones, dijo él. Puedes confesar lo que hiciste, pedirle perdón a Larisa y a Marina, devolver todo lo que tomaste y aceptar que estarás castigada en casa los próximos 3 meses. Oh, vaciló un segundo, con una chispa fugaz de duda en los ojos, pero no fue suficiente.
O puedes seguir negándolo, y entonces tendrás que dejar esta casa. Las palabras se quedaron flotando en el aire. Tenía apenas 16 años, y mi propio padre me estaba amenazando con echarme a la calle por una mentira. No puedes estar hablando en serio, susurré. Totalmente en serio, contestó. No voy a tolerar a una ladrona en mi casa, mucho menos una que no quiere asumir su responsabilidad. Miré sus rostros. Marina apenas contenía una sonrisa. Larisa mantenía esa máscara de decepción fingida. Y papá, mi protector, mi héroe, ahora parecía un extraño. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. Si aceptaba una mentira, me perdía a mí misma. Si defendía mi inocencia, perdía mi casa y a mi padre. Era una elección imposible para una chica de 16 años. Y aún así, la decisión estaba clara. Yo no tomé nada, dije, de pronto con la voz firme. Y no voy a decir que lo hice. La mandíbula de papá se tensó. Entonces empaca tus cosas. Me quedé paralizada por la contundencia de esa frase. ¿Los eliges a ellos en lugar de a mí? Tú elegiste la deshonestidad, replicó. No me dejaste otra opción. Corrí a mi cuarto, que ya había sido saqueado en su registro. Con manos temblorosas agarré mi mochila de la escuela y una maleta de deporte. ¿Qué empaca una adolescente de 16 años cuando su vida se está desmoronando? Tomé lo práctico, ropa, artículos de aseo, cuadernos. Luego lo invaluable, fotos de mi madre en tiempos felices, y mi diario donde llevaba 2 años documentando todo el gaslighting. Afuera empezó a llover, como si el cielo acompañara la ruina de mi mundo. Escuchaba sus voces en la sala. Larisa, con ese tono meloso, seguramente convenciéndolo de que hacía lo correcto, de que necesitaba aprender una lección. Marqué el número de Sveta con dedos tan temblorosos que apenas podía atinarle a los botones. Entre sollozos le conté lo que estaba pasando. Fue su mamá quien respondió, y en su voz escuché puro horror al asegurarme que ya venían por mí. Cuando salí con mis bolsas, papá estaba parado en la puerta. Por un momento creí que iba a arrepentirse. Pero no. Se hizo a un lado. ¿A dónde vas?, preguntó, con un dejo de inseguridad en la voz. Con Sveta, contesté. Yo no te di permiso. ¿Y eso importa? Natasa, empezó a decir, pero Larisa lo interrumpió. Ya tomaste tu decisión, afirmó con dureza. Quizás un tiempo fuera de casa te ayude a reflexionar sobre tus actos. Lo miré a él por última vez. Mamá estaría avergonzada de ti ahora. Fue cruel decirlo, pero en ese momento lo sentí con todo mi corazón. Salí bajo la lluvia, escuchando cómo la puerta se cerraba fuerte detrás de mí. Me quedé afuera, empapada, con el agua calando mi chamarra, esperando a que llegaran los papás de Sveta. Esa noche, en su cuarto, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Sus papás me aseguraron que podía quedarme el tiempo que quisiera, pero en el fondo todos sabíamos que no era algo temporal. Algo se había roto de manera irreparable, y no había vuelta atrás. A mi papá no le importó, no me buscó. A veces solo mandaba a los papás de Sveta pequeñas cantidades de dinero, no por preocupación, sino para tranquilizar su conciencia y evitarse problemas legales. Yo me sentía como si me hubieran expulsado en silencio, como algo que se tira porque ya no sirve. Y eso dolía más que todo. Los meses después de salir de casa fueron un curso acelerado de vida adulta. Los papás de Sveta, el tío Andrei y la tía Margarita, se convirtieron en mis salvavidas. Puedes quedarte con nosotros hasta que termines la prepa, me dijo el tío Andrei. Tu papá, claro, no te dejó completamente, porque manda dinero, pero como persona, se portó de la peor manera. En todo este tiempo no te llamó ni una sola vez. Más tarde supe, por conocidos en común, que Larisa lo convenció de que yo necesitaba terapia de choque y que eventualmente iba a quebrarme y confesar. Me refugié en los estudios con una determinación renovada. Si antes la escuela era importante, ahora se había vuelto mi único camino hacia la verdadera independencia. Sacaba puros dieces mientras trabajaba 20 horas a la semana en una cafetería para aportar al gasto de la familia de Sveta y ahorrar para mi futuro incierto. En las tardes, después de clases, corría por el barrio pegando anuncios de venta de departamentos,
Apenas pagaban centavos, mis manos se congelaban y la goma manchaba mi chamarra. Pero cada anuncio pegado era un pequeño paso hacia mis metas. La graduación fue un día de emociones encontradas. Orgullo por mis calificaciones y mis resultados en el examen nacional, que me abrieron las puertas al mejor instituto económico del país con beca completa. Pero también dolor, porque busqué en el público y no vi a mi papá. Le mandé una invitación, aunque todos me dijeron que no lo hiciera. No vino, ni siquiera contestó. En su lugar estuvieron Sueta, sus papás y algunos maestros cuando recibí mi diploma y la medalla de oro. Ese verano renté un cuartito diminuto en un departamento compartido con otra estudiante de primer año. Era un lugar feo, pero era el primer espacio que realmente sentía mío. Trabajaba en 2 empleos, guardando cada peso para libros y gastos que la beca no cubría. Fue en una de esas chambas, en una cafetería del centro, donde conocí a Konstantin Igorevich. Era cliente frecuente. Pasaba de los 40, con el cabello ya encanecido y unos ojos amables que notaban cosas que los demás ignoraban. «Hoy te ves cansada», comentó una mañana, cuando había pasado toda la noche escribiendo un trabajo. «Soy estudiante», suspiré. «Se te nota», dijo, con una ligera sonrisa. «¿Qué estudias?» «Economía. Especialidad en finanzas». «Buena elección», respondió mientras tomaba el cambio. De pronto me extendió una tarjeta de presentación. «Mi agencia inmobiliaria necesita una asistente de medio tiempo. Paga mejor que aquí y el horario es más estable. Piénsalo». Esa tarjeta cambió el rumbo de mi vida. En la agencia aprendí no solo a contestar llamadas y agendar citas. Konstantin Igorevich se convirtió en mi mentor, explicándome desde cero cómo funcionaba el negocio de bienes raíces. Tomaba los casos más difíciles, departamentos en ruinas, clientes con historial crediticio pésimo. Era una escuela de supervivencia. Para mi tercer año en la universidad ya trabajaba casi de tiempo completo en la agencia, sin dejar de pasar mis exámenes. Vendí mi primera propiedad sola, un departamentito de una recámara a una pareja apenas unos años mayor que yo. La comisión fue más dinero del que había tenido en mis manos en toda mi vida. Con eso pude dejar el cuartucho miserable y mudarme a un estudio más decente en la periferia. En todo ese tiempo, mi contacto con mi papá fue mínimo. Mis mensajes sobre eventos importantes de mi vida recibían respuestas frías y cortas. Supe por conocidos que Larisa y Marina seguían en su vida, que Marina había dejado la universidad y trabajaba como vendedora, todavía viviendo con ellos. Trataba de no compararme, pero era imposible no notar la ironía. A los 23, tomé una decisión arriesgada. Con mis ahorros y aprovechando un programa hipotecario para jóvenes familias, compré un pequeño departamento de una sola recámara en un edificio viejo. Necesitaba reparaciones, la plomería estaba pasada de moda y los pisos ya habían visto mejores días. Pero en el momento en que firmé las escrituras, algo dentro de mí sanó. Tenía otra vez un hogar que nadie podía quitarme. Te das cuenta de que ya tienes una propiedad antes que varios de tus propios profesores de la uni, bromeó Konstantin Igorevich cuando celebramos con champaña en vasos de plástico, sentados en el piso de mi nuevo depa vacío. Apenas voy empezando, respondí. Y no era broma. Los siguientes 7 años fueron una ráfaga de jornadas de 18 horas, construyendo una base de clientes y una reputación en el medio. Pasé de bienes raíces residenciales a comerciales, estudiando obsesivamente las tendencias del mercado y reinvirtiendo casi todas mis ganancias. Cuando Konstantin Igorevich decidió retirarse, me ofreció comprar su agencia. Al fin y al cabo, tú la has estado manejando los últimos 2 años. Debe ser tuya. A los 29 me convertí en dueña de una agencia inmobiliaria. El negocio prosperó bajo mi dirección, pasando de 3 agentes a 8. Pero mi sanación personal fue más lenta que mi éxito profesional. Me tomó años trabajar en mí misma para superar la traición y aprender a seguir adelante. El miedo de que todo pudiera desmoronarse nunca me abandonaba. Mi relación más larga terminó porque me negaba a juntar mis finanzas con las de mi pareja. Te amo, me dijo durante nuestra última pelea. Pero sigues viviendo como si en cualquier momento alguien pudiera jalarte el tapete. Y tenía razón. Comprar mi departamento actual a los 30 fue otro hito en mi proceso de sanar.
Este hermoso lugar en un edificio de lujo no representaba solo éxito económico, sino una declaración. Estaba echando raíces, creando la estabilidad que había perdido. Pasé meses remodelando, cuidando cada detalle a mi gusto. Era el hogar que soñé tantas noches, cuando vivía con Sweta o en aquella posilga rentada. Era la prueba tangible de lo lejos que había llegado. De conocidos en común a veces me enteraba de mi papá y su familia. Él se había jubilado temprano por problemas de salud. Marina se casó joven, tuvo 2 hijos y ahora enfrentaba un divorcio complicado. Larisa seguía siendo igual de mandona, enfocando sus manipulaciones en los nietos. Varias veces intenté reconciliarme con mi papá, pero nunca funcionó. Con el tiempo dejé de intentarlo, aceptando que el padre que yo amé existía solo en mis recuerdos. La ironía era que la hija que él desechó construyó sola una vida exitosa, mientras que la hijastra que eligió tuvo muchas dificultades a pesar de sus años de apoyo. Pero no me alegré de las desgracias de Marina. La vida me enseñó que guardar rencor solo agrega peso a la propia carga. Por eso, cuando sonó el timbre aquel domingo en la mañana, no sospeché que el pasado que tanto trabajo me costó superar estaba a punto de cerrarse en el círculo más inesperado. Justo estaba sirviéndome la segunda taza de café. No esperaba a nadie, pero no era raro que algún amigo llegara sin avisar un domingo temprano. Al abrir la puerta, casi se me cae la taza de las manos. Ahí estaba Pavel, mi papá. 15 años lo habían envejecido notablemente. Su cabello, antes oscuro, estaba totalmente canoso. Su figura alta ahora se veía encorvada. Su cara estaba marcada con profundas arrugas alrededor de los ojos, esos mismos ojos azules que yo veía en el espejo cada mañana. A su lado estaba Marina, ya no la adolescente burlona, sino una mujer casi de mi edad. Natasa, la voz de mi padre sonó más áspera de lo que recordaba, con un dejo de inseguridad. Me quedé helada. Una ola de emociones me invadió, shock, coraje, tristeza, y, debajo de todo eso, el temblor de esa esperanza infantil que nunca muere del todo. La esperanza de que por fin hubiera venido a disculparse y a arreglar las cosas. ¿Qué hacen aquí?, alcancé a preguntar, sin moverme del marco de la puerta. Podemos pasar, dijo él, cambiando torpemente de pie. Mi instinto gritaba que cerrara la puerta de golpe, para proteger la vida que construí de esas personas que una vez destruyeron mi mundo. Pero la curiosidad ganó. Después de 15 años de silencio, yo quería saber qué podía traerlos hasta mi puerta. En 10 minutos me dicen que los trajo aquí, dije, haciéndome a un lado para dejarlos pasar. Entraron a mi casa, observando el piso de encino, los muebles modernos, las señales evidentes de bienestar económico. Bonito departamento, comentó mi papá con torpeza, parado en mi sala como el extraño que en realidad era. Gracias. Trabajé duro para conseguirlo, respondí con una voz más fría que el aire de la mañana detrás de la ventana. ¿A qué vinieron? Marina habló primero. Pues se ve que ya te acomodaste muy bien. El subtexto en su tono era dolorosamente familiar, esa envidia disfrazada de resentimiento. Nada había cambiado. Repito la pregunta, ¿a qué vinieron?, insistí, permaneciendo de pie, sin ofrecerles asiento ni un vaso de agua. La hospitalidad es un derecho que habían perdido hace muchos años. Mi padre carraspeó. Supimos de tus logros, de tu agencia inmobiliaria, de este departamento, titubeó. Y, lo empujé a terminar. Queremos reconectar contigo, concluyó sin convicción. Marina dio un paso al frente. Me estoy divorciando. No me sorprendió. Hacía meses había escuchado rumores de sus problemas familiares a través de la única amiga en común que aún nos quedaba. Lo lamento, contesté automáticamente, sin sentirlo. Ha sido muy difícil, sobre todo para los niños. Yegor tiene 7 y haré 5, continuó. Asentí sin entender a dónde iba con eso, pero cada vez más segura de que no me iba a gustar. Tuvimos que dejar la casa. Ahora vivimos con mis papás, pero está muy apretado. Los niños duermen en lo que antes era la bodega y papá en el suelo. He tratado de salir adelante, pero mi ex no cumple con la pensión y quiero regresar a la escuela para sacar un título. Las piezas empezaban a encajar, aunque me costaba creer lo que estaba a punto de escuchar. ¿Y qué tiene que ver todo eso conmigo?,
Pregunté sin rodeos. Se miraron entre ellos antes de que mi padre hablara de nuevo. Sabemos que tienes este departamento grande. Vives sola, solo con tu perro. Y Marina y los niños necesitan un lugar estable. Me quedé viéndolo, esperando que fuera una broma. Nunca llegó. ¿En serio me estás pidiendo dinero?, pregunté al fin. No dinero, saltó Marina rápido. Este departamento. Pensamos que quizá podrías prestárnoslo o incluso ponerlo a nuestro nombre. Seguro tienes más propiedades. La audacia de la propuesta me dejó sin palabras. 15 años de silencio, de traición, y venían a pedirme mi casa. La casa por la que sacrifiqué todo y trabajé sin descanso. Quieren que les dé mi departamento, repetí, convencida de haber escuchado mal. Por lo menos mi padre tuvo la decencia de verse incómodo. No regalarlo, quizá podrías mudarte a un lugar más chico. No necesitas tanto espacio sola. Y Marina tiene niños, hay que pensar en ellos. Somos familia, añadió Marina con un descaro impresionante. La familia debe ayudarse. Una risa seca se me escapó. ¿Familia? ¿Eso somos? Sí, hay sangre, dijo mi padre en voz baja. A pesar de todo, le contesté con ironía. A pesar de que me echaron de su casa a los 16 por unas mentiras, a pesar de que jamás llamaste para saber si estaba a salvo, si tenía que comer, si necesitaba algo en todos estos años. A pesar de que te perdiste mi graduación y todos los momentos importantes de mi vida adulta. Papá se movía incómodo de un pie a otro. Todos hemos cometido errores. No. Tú hiciste una elección. Yo solo era una niña que pagó las consecuencias. Marina intervino. Eso fue hace mucho. Tenemos que seguir adelante, por el bien de los niños. Esa mención calculada de sus hijos, mis sobrinos, a quienes ni conocía, usada como palanca emocional, encendió la furia que llevaba tiempo acumulando. Déjame aclararlo, dije con voz helada. ¿Quieres que renuncie a la casa que gané con mi propio sudor para beneficiar a las mismas personas que me sacaron a la calle cuando era una niña? ¿Usando como argumento una lealtad familiar que nunca me demostraron? Bueno, si lo planteas así, empezó mi padre. Y como más debería plantearlo, lo interrumpí. Ilumíname. La máscara de cortesía de Marina se quebró. Siempre has sido egoísta, Natasa. Siempre pensaste solo en ti. Y yo tengo 2 hijos que necesitan estabilidad. Egoísta, repetí sin dar crédito a lo que escuchaba. Me dejaron sin casa a los 16 por culpa de ti y de tu mamá. Todo lo que tengo lo levanté desde cero después de que ustedes me quitaron todo. Eso ya es historia, dijo ella con un ademán despectivo. Ahorita te va bien. Incluso mejor que a nosotros. Puedes conseguirte otro lugar sin problema. Ese no es el punto, repliqué con firmeza. Esta es mi casa, mía, y no les debo nada. Mi papá intentó otro enfoque. Sé que nos separamos mal. Nos separamos mal, lo interrumpí. Tú elegiste creer que yo era una ladrona sin ninguna prueba. Elegiste a tu nueva esposa antes que a tu hija. Simplemente me sacaste de tu vida. Yo mandé dinero a los papás de Sveta, se defendió débilmente. Lo mínimo indispensable para que no te metieran en problemas legales, lo corregí. Eso no alcanzaba para realmente mantenerme, y nunca me llamaste ni viniste a ver cómo estaba. El silencio se hizo pesado. Pude verlos calculando, buscando algún ángulo para sacar lo que querían. Entiendo que sigues dolida, dijo al fin mi papá. Pero no castigues a los niños por errores del pasado. Algo dentro de mí se encendió con esa manipulación. No te atrevas a usar a esos niños como peones. Si realmente te importara su estabilidad, hubieras ayudado a Marina a construirla, en vez de venir a pedirme mi departamento. No estamos pidiendo limosna, respondió Marina con brusquedad. Pensamos que tal vez querrías compensar el hecho de que papá siempre te prefería cuando éramos chicas. Aquella declaración, tan desconectada de la realidad, me hizo soltar una carcajada. ¿De verdad crees lo que dices? Él los eligió a ustedes, a ti y a tu madre, en vez de a mí. Me corrió de mi propia casa, por ustedes. Solo después de que nos robaste, gritó Marina. Y ahí estaba, después de 15 años,
Seguían aferrados a la misma mentira. Seguían convencidos de que yo merecía lo que me pasó. Yo nunca robé nada, dije en voz baja. Y en el fondo los dos lo saben. Algo cruzó fugazmente el rostro de Marina, pero mi papá desvió la mirada, incapaz de sostenerla. Ya no importa, murmuró. Lo pasado, pasado. Para mí sí importa, insistí. Es la razón por la que estamos aquí, teniendo esta conversación después de 15 años de silencio. Es la razón por la que tuve que reconstruir mi vida desde cero, mientras tú seguiste apoyando a Marina hasta bien entrada su adultez. Está bien, soltó Marina con fastidio. Tal vez no fuiste tú la que tomó el dinero. Tal vez lo moví yo. ¿Te sientes mejor ahora que lo escuchas después de tanto tiempo? No cambia nada. Su confesión, dicha con tanta ligereza y sin el más mínimo remordimiento o disculpa, encendió un fuego en mi pecho. Si cambia todo, respondí suavemente. Pero no de la manera que piensas. Respiré hondo, tratando de mantenerme en el presente. Espérense aquí, ordené, con la voz más firme de lo que en realidad sentía. Fui a mi oficina, una habitación soleada con vista al jardín interior. En el cajón inferior de mi escritorio estaba una caja ignífuga con mis documentos más importantes, escrituras, pólizas de seguros, las cosas de mi mamá y un sobresellado que había cargado conmigo en 6 mudanzas durante 15 años. Cuando regresé a la sala, mi papá y Marina cuchicheaban, pero callaron en cuanto me vieron. Coloqué el sobre la mesa de centro, entre nosotros. ¿Qué es esto?, preguntó mi papá. Evidencia, respondí con simpleza. La evidencia que había guardado 15 años, esperando este momento, aunque en el fondo nunca creí que llegaría. Saqué 2 documentos del sobre. El primero era un estado de cuenta bancario, amarillento por el tiempo pero todavía legible. Este es el estado de cuenta de tu cuenta conjunta con Larisa, le dije a mi padre. Aquí está el retiro del 14 de octubre, 50.000 rublos. Exactamente la cantidad de la que me acusaron de haber robado al día siguiente. Mi papá se quedó mirando el papel, petrificado. La confusión se reflejaba en su cara. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó. Estaba perdido entre mis papeles de la escuela. Lo encontré la noche que me corriste, mientras empacaba mis cosas. Ya era demasiado tarde para cambiar nada, pero lo guardé de todas formas. Puse un segundo documento junto al primero. Era la transcripción de una llamada que tuve con Marina 3 años después de irme. En ese entonces se le salió todo, sin saber que yo lo estaba escribiendo palabra por palabra. El rostro de Marina se encendió de coraje. Me grabaste sin permiso. Eso es ilegal. Honestamente, después de todo lo que me hicieron, tus ideas de lo que es correcto o no me importan muy poco, respondí. Mi papá tomó la transcripción y leyó las líneas que había resaltado, donde Marina presumía cómo había puesto el dinero y la pulsera en mi cuarto. Cómo convenció a su mamá de seguirle el juego para deshacerse de mí de una vez. ¿Es cierto?, le preguntó a Marina. Ella levantó la barbilla con aire desafiante. Éramos niñas. Yo tenía celos. Mamá decía que siempre ponías a Natasa primero, que teníamos que romper ese apego. La confirmación quedó flotando en el aire. Mi papá, sin que nadie lo invitara, se dejó caer en el sillón, de repente mostrando cada uno de sus 65 años. ¿Larisa lo sabía?, preguntó apenas audible. Claro que lo sabía, contestó Marina con fastidio. Fue idea de ella. Me dijo, eres demasiado ciego cuando se trata de tu preciosa hija. Observé cómo mi papá intentaba digerir esa verdad, que había sido manipulado por su esposa, que había abandonado a su hija por una mentira planeada. Durante años imaginé este momento, fantaseé con lo bien que se sentiría verlo enfrentar la realidad. Pero la verdad fue un sabor extraño, una mezcla de triunfo y una tristeza renovada por todo lo perdido. Todo este tiempo, murmuró. Sí, respondí sin rodeos. Todos estos años. Levantó la mirada, sus ojos se llenaron de lágrimas. Natasa, no sé qué decirte. Lo siento tanto. Las palabras que había esperado escuchar por 15 años sonaron increíblemente vacías. Demasiado poco, demasiado tarde. Como poner una curita en una pierna amputada.
Tu lástima no me va a devolver lo que se arruinó, dije en voz baja. Tu lástima no me va a regresar los años en que me faltó un padre. Podemos empezar de nuevo, propuso, con un dejo de desesperación. Ahora que ya sabes la verdad, lo interrumpió Marina con tono cortante. Eso no cambia nuestra situación actual. Puedes llorar todo lo que quieras por el pasado, papá, pero igual necesitamos un lugar donde vivir. Y Natasa tiene este departamento que ni siquiera necesita. Su descaro, incluso después de que se revelaron todas sus mentiras, era casi impresionante. Me giré hacia mi padre. ¿Y tú? ¿De verdad piensas que unas disculpas pueden cerrar la brecha entre nosotros? ¿Dónde estabas cuando yo buscaba dónde vivir después de la escuela? ¿Dónde estabas cuando trabajaba en 2 empleos para pagar la universidad? ¿Dónde estabas en cada cumpleaños, cada año nuevo, en cada logro donde no tuve un padre con quien compartirlo? Lo vi encogerse con cada palabra. Larisa me convenció de que solo así te haríamos admitir lo que hiciste. Y cuando no lo hiciste, cuando pasaron los años y seguías insistiendo en tu inocencia, ¿acaso nunca pensaste que quizá tu hija decía la verdad? No tuvo respuesta. Nos separamos mal, lo interrumpí. Tú elegiste creer que yo era una ladrona sin ninguna prueba. Elegiste a tu nueva esposa antes que a tu hija. Simplemente me sacaste de tu vida. Yo mandé dinero a los papás de Sveta, se defendió débilmente. Lo mínimo indispensable para que no te metieran en problemas legales, lo corregí. Eso no alcanzaba para realmente mantenerme, y nunca me llamaste ni viniste a ver cómo estaba. El silencio se hizo pesado. Pude verlos calculando, buscando algún ángulo para sacar lo que querían. Entiendo que sigues dolida, dijo al fin mi papá. Pero no castigues a los niños por errores del pasado. Algo dentro de mí se encendió con esa manipulación. No te atrevas a usar a esos niños como peones. Si realmente te importara su estabilidad, hubieras ayudado a Marina a construirla, en vez de venir a pedirme mi departamento. No estamos pidiendo limosna, respondió Marina con brusquedad. Pensamos que tal vez querrías compensar el hecho de que papá siempre te prefería cuando éramos chicas. Aquella declaración, tan desconectada de la realidad, me hizo soltar una carcajada. ¿De verdad crees lo que dices? Él los eligió a ustedes, a ti y a tu madre, en vez de a mí. Me corrió de mi propia casa, por ustedes. Solo después de que nos robaste, gritó Marina. Y ahí estaba, después de 15 años, seguían aferrados a la misma mentira. Seguían convencidos de que yo merecía lo que me pasó. Yo nunca robé nada, dije en voz baja. Y en el fondo los dos lo saben. Algo cruzó fugazmente el rostro de Marina, pero mi papá desvió la mirada, incapaz de sostenerla. Ya no importa, murmuró. Lo pasado, pasado. Para mí sí importa, insistí. Es la razón por la que estamos aquí, teniendo esta conversación después de 15 años de silencio. Es la razón por la que tuve que reconstruir mi vida desde cero, mientras tú seguiste apoyando a Marina hasta bien entrada su adultez. Está bien, soltó Marina con fastidio. Tal vez no fuiste tú la que tomó el dinero. Tal vez lo moví yo. ¿Te sientes mejor ahora que lo escuchas después de tanto tiempo? No cambia nada. Su confesión, dicha con tanta ligereza y sin el más mínimo remordimiento o disculpa, encendió un fuego en mi pecho. Si cambia todo, respondí suavemente. Pero no de la manera que piensas. Respiré hondo, tratando de mantenerme en el presente. Espérense aquí, ordené, con la voz más firme de lo que en realidad sentía. Fui a mi oficina, una habitación soleada con vista al jardín interior. En el cajón inferior de mi escritorio estaba una caja ignífuga con mis documentos más importantes, escrituras, pólizas de seguros, las cosas de mi mamá y un sobresellado que había cargado conmigo en 6 mudanzas durante 15 años. Cuando regresé a la sala, mi papá y Marina cuchicheaban, pero callaron en cuanto me vieron. Coloqué el sobre la mesa de centro, entre nosotros. ¿Qué es esto?, preguntó mi papá. Evidencia, respondí con simpleza. La evidencia que había guardado 15 años, esperando este momento, aunque en el fondo nunca creí que llegaría. Saqué 2 documentos del sobre. El primero era un estado de cuenta bancario, amarillento por el tiempo pero todavía legible.
Este es el estado de cuenta de tu cuenta conjunta con Larisa, le dije a mi padre. Aquí está el retiro del 14 de octubre, 50.000 rublos. Exactamente la cantidad de la que me acusaron de haber robado al día siguiente. Mi papá se quedó mirando el papel, petrificado. La confusión se reflejaba en su cara. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó. Estaba perdido entre mis papeles de la escuela. Lo encontré la noche que me corriste, mientras empacaba mis cosas. Ya era demasiado tarde para cambiar nada, pero lo guardé de todas formas. Puse un segundo documento junto al primero. Era la transcripción de una llamada que tuve con Marina 3 años después de irme. En ese entonces se le salió todo, sin saber que yo lo estaba escribiendo palabra por palabra. El rostro de Marina se encendió de coraje. Me grabaste sin permiso. Eso es ilegal. Honestamente, después de todo lo que me hicieron, tus ideas de lo que es correcto o no me importan muy poco, respondí. Mi papá tomó la transcripción y leyó las líneas que había resaltado, donde Marina presumía cómo había puesto el dinero y la pulsera en mi cuarto. Cómo convenció a su mamá de seguirle el juego para deshacerse de mí de una vez. ¿Es cierto?, le preguntó a Marina. Ella levantó la barbilla con aire desafiante. Éramos niñas. Yo tenía celos. Mamá decía que siempre ponías a Natasa primero, que teníamos que romper ese apego. La confirmación quedó flotando en el aire. Mi papá, sin que nadie lo invitara, se dejó caer en el sillón, de repente mostrando cada uno de sus 65 años. ¿Larisa lo sabía?, preguntó apenas audible. Claro que lo sabía, contestó Marina con fastidio. Fue idea de ella. Me dijo, eres demasiado ciego cuando se trata de tu preciosa hija. Observé cómo mi papá intentaba digerir esa verdad, que había sido manipulado por su esposa, que había abandonado a su hija por una mentira planeada. Durante años imaginé este momento, fantaseé con lo bien que se sentiría verlo enfrentar la realidad. Pero la verdad fue un sabor extraño, una mezcla de triunfo y una tristeza renovada por todo lo perdido. Todo este tiempo, murmuró. Sí, respondí sin rodeos. Todos estos años. Levantó la mirada, sus ojos se llenaron de lágrimas. Natasa, no sé qué decirte. Lo siento tanto. Las palabras que había esperado escuchar por 15 años sonaron increíblemente vacías. Demasiado poco, demasiado tarde. Como poner una curita en una pierna amputada. Tu lástima no me va a devolver lo que se arruinó, dije en voz baja. Tu lástima no me va a regresar los años en que me faltó un padre. Podemos empezar de nuevo, propuso, con un dejo de desesperación. Ahora que ya sabes la verdad, lo interrumpió Marina con tono cortante. Eso no cambia nuestra situación actual. Puedes llorar todo lo que quieras por el pasado, papá, pero igual necesitamos un lugar donde vivir. Y Natasa tiene este departamento que ni siquiera necesita. Su descaro, incluso después de que se revelaron todas sus mentiras, era casi impresionante. Me giré hacia mi padre. ¿Y tú? ¿De verdad piensas que unas disculpas pueden cerrar la brecha entre nosotros? ¿Dónde estabas cuando yo buscaba dónde vivir después de la escuela? ¿Dónde estabas cuando trabajaba en 2 empleos para pagar la universidad? ¿Dónde estabas en cada cumpleaños, cada año nuevo, en cada logro donde no tuve un padre con quien compartirlo? Lo vi encogerse con cada palabra. Larisa me convenció de que solo así te haríamos admitir lo que hiciste. Y cuando no lo hiciste, cuando pasaron los años y seguías insistiendo en tu inocencia, ¿acaso nunca pensaste que quizá tu hija decía la verdad? No tuvo respuesta.